Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Politológicos, podcast producido por la Academia Iberoamericana de Ciencia Política y la agencia Fundare. Este es el primer programa de esta naturaleza dirigido a los estudiantes de ciencia política, egresados, licenciados, a quienes han seguido estudios de posgrado y a todos aquellos que les interesa la política de una manera mucho más profesional desde un enfoque multidisciplinario. Y para esta oportunidad contamos con la grata presencia de un gran amigo y un gran profesional, y me refiero precisamente a Virgilio Hurtado Cruz. Él es abogado de profesión, especialista en derecho parlamentario, de una gran experiencia en temas constitucionales, docente universitario, y qué mejor oportunidad de compartir este primer programa con él. Virgilio, ¿cómo estás? Bienvenidos a Diálogos Politológicos. Gracias, Walter, encantado de estar en tu programa para poder conversar estos temas que a través de tu persona y tu instituto pues se abordan. Qué bueno, Virgilio, porque estamos ya a puertas de una campaña electoral, prácticamente ya empezó. Y están la ciudadanía deseosa y preocupada de conocer el proceso electoral propiamente dicho, pero a veces uno solamente lo conoce a través de los medios de comunicación y es importante conocer detalles de esto, ¿no? de este proceso electoral, y sin embargo hay conceptos, hay definiciones, hay esquemas en los cuales no se conocen muy bien, y qué mejor que nuestra comunidad politológica la conozca más en detalle, y en esta oportunidad precisamente contamos con tu presencia. Virgilio, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria académica. Sé que eres abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Facultad de Derecho, pero después has seguido cursos de especialización. ¿Cómo ha sido tu desarrollo profesional? Sí, efectivamente, el pregrado lo hice en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el tiempo en el que la escuela académico profesional era de Derecho y Ciencias Políticas. Y claro, no salíamos como bachilleres en Derecho y Ciencias Políticas. Ahora ya no es así, porque ya las escuelas se han dividido. Luego seguí un posgrado, una maestría en Derecho, con mención en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Posteriormente he seguido un máster organizado, un máster en elecciones y procesos electorales, organizado por el Instituto de Investigación Universitario Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, en coorganización con el Jurado Nacional de Elecciones. Luego estoy siguiendo aún no concluida, pero la estoy siguiendo, que es una maestría en argumentación jurídica y teoría del derecho por la Universidad de Buenos Aires. Y he seguido también infinidad de cursos formativos que han sido el soporte de toda una especialización en mi vida, que ha sido pues el derecho electoral, ¿no? Qué bueno, porque yo recuerdo haber conocido a Virgilio Hurtado allá por la década del 90, en los primeros años que ingresaste al Congreso de la República, y en los pasillos del Congreso nos encontramos, porque creo que tú estabas en la Comisión de Constitución, si no mal recuerdo. Sí. Y en estos primeros años de experiencia, pues, en la vida parlamentaria, ¿no? Desde el servicio parlamentario. Sí. Y después te he conocido tu trayectoria en el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, cuéntanos un poco esta experiencia, porque creo que ahí estuviste en la Escuela de Gobernabilidad del Jurado. Sí, efectivamente. Me inicié en el Congreso como sechegrista y luego ya como técnico en la Comisión de Constitución. Y fue una experiencia muy notable, porque ingreso al servicio parlamentario, como tú bien lo has dicho, cuando se estaba aún discutiendo la nueva ley orgánica de elecciones, la que está vigente. Y era un proceso delicado, porque pasaban de una comisión revisora y la revisión del texto final para ser discutido en el Pleno, pues nunca se agotaba. Siempre habían cosas que modificar en cuanto a la redacción, ¿no? Porque el texto se aprobó en la comisión con cargo de redacción. ¿No? Una práctica que hasta ahora se usa. Así es. ¿No? Y la redacción nunca terminaba, y cuando el texto era ya sometido a debate en el Pleno del Congreso, de nuevo pues con las figuras que conocían mucho también de derecho electoral, pero no a nivel de especialidad, porque no habían centros formativos en ese tiempo,
pero sí gente que por la praxis tenía una especialidad. Javier Alborlandini, Enrique Chirino Soto, Rolando Breña Pantoja, Javier Díez Canseco, Ilustres parlamentarios, ¿no? Henry Pies Sí, García, sí. la misma Marta Chávez, el doctor Carlos Torres y Torres Lara, Claro. Ujú. el doctor Luis Delgado Aparicio Porta, Claro. Ricardo Marcenaro First. Podría dar infinidad de nombres, Ujú. pero de gente que al momento del debate electoral, pues estaban ahí, Ujú. de pie, Ujú. incorporando modificaciones, Ujú. expresando sus posiciones. Fue un debate muy rico. Ujú. Ese congreso, pues muchas veces fue comparado con los congresos anteriores, Ujú. de gente que también venía con una trayectoria muy rica de los 60 y de los 70, ¿no? No tuve la suerte de trabajar o de ver cómo debatían los que Javier Vallerrestra Ujú. decía los inmortales, Ujú. ¿no? Pero sí vi ese proceso de reforma de la actual ley orgánica de elecciones, que fue la base para que luego me gustara el derecho electoral. He pasado laboralmente a O trabajar sea, se puede por... decir que ahí fueron tus inicios y Sí, en el derecho electoral. definitivamente, Ujú. definitivamente sí, porque no solamente se vio eso, ¿no? También se vieron proyectos en donde ya se proponía el retorno a la bicameralidad. Ya, sí, 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 recuerdo en esos años. Claro, claro. Y la Comisión de Constitución en ese tiempo imprimía un boletín Ujú. para difundir Sí, el sí. trabajo parlamentario que hacía durante cada Un periodo. boletín de mucha calidad, recuerdo yo. Sí, buenos Sí, artículos. Así sí, es. sí, 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 muy buenos artículos. Ujú. Y claro, ¿no? También cooperaba con el otro García, que era quien, como asesor de la comisión, impulsaba, ¿no? la emisión de los boletines para explicar y dar a conocer el trabajo de la Comisión de Constitución. Y claro, Y tu experiencia en el Jurado Nacional de Elecciones? Porque ahí te he visto organizando congresos internacionales. Ah, es una etapa muy bonita académicamente hablando y propositiva, ¿no? un espacio de mi vida también muy, muy rico en cuanto a aprendizaje, no Ujú, solo en la ujú, materia, ujú. sino también en el expertise electoral. Porque una cosa es conocer teóricamente y el texto de la ley, y otra cosa es ver cómo se aplica en la práctica. Estuve en el jurado durante muchos años, hasta que en el año 2010 aproximadamente se producen algunos cambios institucionales y me convocan para encargarme de la escuela electoral y de gobernabilidad. Ah, ah. Esa escuela fue una creación jurídica del jurado. Jurídica, ¿por qué? Porque ante la necesidad de que se pueda desarrollar un espacio que brinde a los políticos formación de alto nivel, el doctor Enrique Javier Mendoza Ramírez, que fue presidente del jurado entre los años 2004 a 2008, propuso la creación de esta escuela electoral y de gobernabilidad a través de una resolución de pleno. Y claro, cuando ya viene otro presidente, se da cuenta pues de que el jurado está invirtiendo recursos públicos en una actividad que tenía por sustento una resolución del pleno y se preocupa. Y es ahí cuando el jurado inicia una gesta para solicitar al Congreso a través de un proyecto de ley que la escuela electoral tenga un reconocimiento jurídico legal en la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. Ah, mira. Y el Congreso aprueba una ley para que el jurado pueda desarrollar programas de alta formación académica en materias de democracia, ciudadanía, ¿no? A través de su escuela electoral y de gobernabilidad. Es ahí cuando la escuela electoral adquiere una relevancia jurídica de nivel legal y ya bajo esa protección jurídica poder desarrollar ya cursos de alta formación, porque de ahí viene otra parte de la historia de la escuela, ¿no? Que ya es, con esa existencia legal, poder generar recursos para avanzar en programas que fueron revolucionarios. ¿Por qué? Porque te hablo de una etapa de 8 años antes de la pandemia y la escuela electoral se había, a pesar de que
debería de generar espacios de alta formación, nosotros desde nuestro programa quisimos abrir esos espacios a la academia en todo el Perú, ¿no? Porque el tema electoral ha sido tratado en el Perú de una manera muy elitista. Sí. Es más, hasta ahora hay pocos especialistas. Así es parte de la conversación del día de hoy. Y nosotros nos dábamos cuenta de que el gran reto era que los brazos de los partidos políticos que están afincados en las provincias, en las regiones del país, tengan acceso a los servicios académicos y culturales de la escuela. Y que no, pues, sea necesario venir a Lima para formarse, sino llevar la formación hacia donde ellos estaban. Y es así que en ese tiempo estaba el Skype, ¿no? Conversamos con los técnicos informáticos y se hicieron cursos abiertos a todo el Perú y para certificar a los que participaban también a distancia. Sí. Algo así como lo que hicimos o hemos hecho y venimos haciendo en la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, ¿no? Claro, ustedes también fueron pioneros con el Parlamento Virtual Peruano, que me acuerdo perfectamente, claro que sí. Es una experiencia. Precisamente sobre lo que menciona Virgilio, este acercamiento, tu interés por el derecho electoral que ya nace en esos años, ¿fue la puerta de entrada a la ciencia política? Porque después has hecho docencia en San Marcos, donde también hemos dictado en la Escuela de Ciencia Política. Y muchos que no te conocían pensaban que tú eras politólogo. Es que estuve durante casi gran parte de mi vida vinculado a la política. Yo he vivido con mi familia esa etapa de la transición del gobierno militar a la Asamblea Constituyente. Yo me acuerdo de las elecciones del 80, del 83 y cómo se vivían. Las familias, cómo se vivían. Yo me acuerdo del triunfo de Alan García en el año 1985. Mi familia, que era social cristiana, bueno, era una fiesta en realidad para todos escuchar la proclamación del presidente electo, nos guste o no nos guste. Y se vivía en paz. Sí. Y las casas de los que eran apristas con música y se vivía una fiesta. Sí. Fiesta que a partir de los 90 ya no se ha vuelto a vivir. Ya no. Ya no se ha vuelto a vivir, ¿no? Pero lo que te quiero decir es de que he tenido desde muy temprana edad la suerte de tener una formación política empírica. Yo ya desde los 7, 8 años sabía lo que era ser un personero, porque en cada partido en ese tiempo tenían secretarios de doctrina, en cada comité distrital, secretario de doctrina, y el que asumía esa función era el que obligatoriamente tenía que capacitar a los personeros en un comité distrital, ¿no? Entonces aprendí mucho, o sea, empíricamente, de la política. Y por fortuna, cuando ya he desarrollado cursos de especialización y me he introducido de una manera más técnica y científica a estas materias, pues he tenido la suerte de interpretar las leyes, de interpretar la normativa reglamentaria a la luz, pues, de los hechos políticos, no a la luz de un exégesis, ¿no? Que en realidad el exégeta hace un análisis del texto de la ley, pero a veces se desvincula de la realidad. La ley tiene un propósito práctico, que es regular conductas humanas, y tienen que entenderse también a partir de los hechos que se pretende regular. Así como ustedes hablan en el derecho a la regulación del orden, en el orden jurídico, en la ciencia política hablamos de no regular, pero que tiene que ver con el orden político, ¿no? Entonces, claro, hay una relación en esa parte, ¿no? Pero ese vínculo con la ciencia política te permitió, creo, tener una visión multidisciplinaria, porque de lo que hemos leído tus artículos o las conferencias que has dictado en tus cátedras, el enfoque que le das al derecho parlamentario tiene que ver mucho con un enfoque multidisciplinario de la ciencia política. Entonces, para nosotros es un aporte, porque precisamente nosotros decíamos, ¿y el derecho electoral dónde se estudia? ¿En derecho o en ciencia política? Porque en las escuelas de ciencia política no hay la cátedra, creo que en San Marcos, derecho electoral, ¿no? En Villarreal no hay, y no sé si en las otras escuelas exista, ¿no? Casi igual como el derecho parlamentario, ¿no? Que tampoco hay esa materia en las escuelas de ciencia política, y sin embargo en el Parlamento se vive
todo el tiempo de política. ¿Dónde deberíamos ubicar la disciplina del derecho parlamentario a tu criterio, Virgilio? Mira, el derecho parlamentario, Perdón. como el derecho electoral, Sí, ¿no? ambos. Ujú. Claro, en realidad, cada disciplina científica requiere del dominio de las materias reguladas por el derecho electoral. En las carreras de derecho se orienta más que todo al estudio de la legislación electoral. Y son cursos selectivos. O sea, no están incluidos en la malla curricular como cursos de carrera, sino como cursos electivos y adscritos por lo general a la rama del derecho público. Pero en el ámbito de la ciencia política es diferente. ¿Por qué? Porque instituciones del derecho electoral, como es el estudio de los sistemas electorales, claro, hay que hacer un preámbulo para que nos entiendan los amigos. Sí, y precisamente aprovecho para, antes que sigas, y mientras vas desarrollando la idea, la distinción entre el derecho electoral y sistema electoral, mientras vas aprovechando eso. Claro, sí, lo que te quería comentar es de que en un Estado democrático de derecho, prácticamente todo tiende a regularse a través de leyes. ¿Por qué? Porque existe una institución llamada el debido proceso, son un conjunto de reglas que tienen que preexistir a los actos que se realizan ante las autoridades electorales. Porque si no existiese ese conjunto de leyes, las autoridades podrían resolver los hechos que se hagan en un proceso electoral de manera arbitraria, a su común criterio. Entonces tiene que haber una suerte de andamiaje legal que dé seguridad jurídica a todos los que participan en un proceso electoral. Entonces, instituciones como el sistema electoral, que son las reglas estructurales de cómo los ciudadanos vamos a elegir a quienes nos van a representar ante los poderes del Estado, ante el poder legislativo, ante las instancias locales o regionales, tienen que conocer esos procedimientos. Entonces, este tipo de instituciones del sistema electoral, como por ejemplo la cifra repartidora, la forma como se presentan las candidaturas, cómo se va a votar, cómo se estructura el voto, si las elecciones van a ser simultáneas o no, si va a haber barrera electoral o no, todos esos elementos que tienen relevancia para la ciencia política porque van a explicar el resultado de la representación de las urnas, venida de las urnas, son instituciones que están reglamentadas. Y ahí hay un punto de intersección entre el derecho electoral y la ciencia política. Claro que se pueden estudiar estas categorías de análisis de la ciencia política también, pero en abstracto, sin recurrir a ninguna legislación, sino a la experiencia comparada, como lo hace Sartori, aquí lo tenemos, como lo hace Dieter Nolen, ¿no? Como lo hace Aren Leibhardt, entre otros autores. Pero también en el derecho electoral, esas mismas instituciones se analizan, pero a la luz del texto de las leyes. O sea, hay instituciones comunes y, por ende, categorías cuyo estudio es compartido por ambas disciplinas. Interesante. Yo me acuerdo años atrás, cuando leía Nolen, decía, para que funcione bien un sistema político es importante que también funcione bien el régimen político, el sistema de partidos y el sistema electoral. Cuando no funciona bien esta triada, el sistema político no es estable. Es correcto. Y Sartori también, claro, Sartori es anterior a Nolen, llega a la misma conclusión, pero ahí viene un gran desafío que ya va vinculado al Perú. El Perú es la excepción a la regla. Y desde hace muchos años atrás, muchos especialistas vienen discutiendo cómo es que este país va en crecimiento cuando no tiene un sistema de partidos, cuando hay ruido político que es muy intenso, hay muchos conflictos, ¿no? Y no se explican, ¿no? Cuando lo correcto es de que el desarrollo de un país vaya ligado o tenga como cimiento instituciones sólidamente constituidas como el sistema de partidos. Profundicé en esa idea y ahí entendí un poco más por qué es importante el sistema de partidos. Porque en la democracia tiene que haber alternancia en el poder. Si no, habría un continuismo de una sola fuerza política o de un solo liderazgo personal que puede, pues, desconfigurar las instituciones. Casi siempre es así.
y que ya lo estamos viendo en Nicaragua con Bukele. Ya se está desconfigurando el modelo Claro. con una pretendida reelección ad infinitum, ¿no? Así es. Ya estamos viendo cómo eso está ocurriendo. Pero en el caso del estudio de esta situación del Perú, no podían el sistema de partidos ante la volatilidad electoral no era sostenible, porque el sistema de partidos, para que sea estable, necesita de que los partidos tengan una vida electoral y política continua. O sea, necesitamos de partidos que fueron gobierno, que sigan existiendo, porque en el próximo Parlamento esos partidos deben de defender lo que aprobaron en la anterior gestión, y así hay un equilibrio entre el cambio y la estabilidad. Pero cuando eso no existe, entonces no va a haber estabilidad jurídica, porque va a venir el outsider, el nuevo gobierno, el nuevo parlamento, y van a cambiar todo. ¿Y a quién perjudica esos cambios radicales? A todos los ciudadanos que quieren un ordenamiento jurídico estable y predictible, predecible. Para eso son las reglas. Esa es la diferencia entre un Estado de Derecho y un Estado de Hecho y un Estado de Derecho. El Estado de Derecho se cimenta en un ordenamiento jurídico para dar seguridad legal a las decisiones que toman las personas. No vamos a celebrar un contrato para que venga un nuevo gobierno y diga ese contrato es nulo, ¿no? Es la seguridad jurídica que necesitan las relaciones humanas. Por eso es importante tener un sistema de partidos estable. Cuando el sistema de partidos es inestable, entonces la vida de las personas también puede ser radicalmente cambiante. Sí, entonces no es como a veces algunos medios, algunos periodistas u opinólogos dicen, ¿qué importan los partidos? ¿Qué importa que cierre el Congreso? No interesan los partidos, como si por arte de magia el sistema va a funcionar. Y nosotros es una democracia de tipo representativa. Entonces, y esas instituciones son de carácter representativo. Es un tema importante. Quienes opinan en ese sentido están omitiendo el trabajo de Montesquieu. ¿Y por qué? Porque tiene que haber un equilibrio de poderes para poder garantizar la libertad. Es el ABC de la teoría política. Montesquieu está en el ABC de la teoría política, porque en el esquema de Montesquieu, precisamente el check and balance, el control recíproco entre los poderes, tiene un objetivo: garantizar la libertad humana, para que no haya un poder absoluto y arbitrario que sea el que da las leyes, el que las interpreta, el que las ejecuta y el que las aplica. Entonces, cuando un privado tiene un diferendo con un gobierno que detenta todos los poderes de manera acumulada y absoluta, no va a tener libertad y va a perder todos los juicios. Sí. Hace un momento hablabas de que no hay muchos especialistas en el ámbito del derecho electoral, porque es una materia nueva en estos tiempos en el Perú, ¿no? O sea, décadas atrás no se hablaba de derecho electoral ni menos de una cátedra. ¿Cuál es el estado de la cuestión del derecho electoral en el Perú? Bueno, cuando fui director de la escuela electoral tenía un propósito. Primero, que poder demostrar que es posible que se puedan generar espacios de alta formación en materia electoral. Y como que se generaron, porque había hasta el máster en procesos electorales y gobernabilidad. Luego de un año en convenio con la Universidad de Piura se logró una edición de una maestría en Derecho Electoral. Pero esos esfuerzos tienen que ir de la mano con la voluntad política de quienes conducen los organismos electorales, ¿no? Y luego pues se dejó la maestría y la escuela se quedó en el dictado de cursos de alta formación. Por aquel tiempo, me refiero a los años 2011, 2012, existían organismos no universitarios que tenían la capacidad para poder generar productos educativos de posgrado,
como el Instituto de Estudios Peruanos, que claro. podía, claro, generar maestrías, ¿no? Sin ser universidad. Claro, es que también con esa experiencia, con la calidad intelectual que ha tenido el Instituto de Estudios Peruanos, pues marca mayor, ¿no? Claro, y la escuela electoral aspiraba a generar un espacio similar, pero para la alta formación en materia electoral. En Latinoamérica es muy difícil encontrar una maestría en derecho electoral, en jurisprudencia electoral, en materia electoral. En México, que es, digamos, el país que ha logrado desarrollar más el avance de la materia electoral Y las en el excelentes sentido publicaciones que tienen, académico, claro. claro, ¿no? Hay universidades, ¿no? Estaduales. México tiene como 32 entidades federales que sí ofrecen ese servicio de maestría, del dictado de maestría en materia electoral, en derecho electoral. Pero son ediciones que no son continuas. De ahí pude ver algún intento en República Dominicana con la Universidad de Salamanca, y quería ver si es que era abierta para todos los alumnos, pero desafortunadamente no. Era un producto, ¿no?, formativo, pero únicamente para los miembros o personal de la Junta Central Electoral de la República Dominicana. Entonces, esos espacios formativos aún no están plenamente desarrollados. No creo que también se intentó abrir un espacio en la Universidad Austral de la Argentina, pero como te digo, no son continuos, son ediciones que las hacen cada 2 o 3 años. No hay muchos especialistas en la materia. Eh, De marca mayor hablemos de Nolen, ¿no? Que ya es toda una institución, ¿no? hay, Que creo que vino al Perú en la época que tú estabas en el jurado. claro, el Congreso Electoral, el primer Congreso peruano de estudios electorales, trajo a Leonardo Morlino, a Dieter Nolen, entre sus ponentes magistrales. Lo invitamos y el doctor Nolen vino al Perú. A ambos, a Leonardo Morlino como a Nolen, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos les otorgó el título de doctores honoris causa a ambos en la casona de San Marcos. Y claro, ¿no? De ese nivel, grandes comparativistas a nivel de Latinoamérica, pues que me vienen a la mente, ¿no? Tal vez Jesús Orozco Enríquez, pero a nivel del estudio de la justicia y jurisprudencia electoral, Que es toda una especialidad, ¿no? Manuel González Oropesa, ambos miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México, ¿no? El profesor Thompson Carrillo, que es de Costa Rica, que también tiene una trayectoria de años en el estudio de esta materia. Él es uno de los coautores del Tratado de Derecho Electoral, que bajo la dirección de Dieter Nolen Sí, pues. y Daniel Sobato editó el Fondo de Cultura Que es un Económica de compendio México, claro, con la Universidad Autónoma, sí. ¿no? De México. Ajá. Claro, un tremendo compendio auspiciado pues por instituciones vinculadas al mundo del derecho electoral. Tremendo compendio que creo que a la fecha no ha sido superado, ¿no? Sí, pues sí, una revisión. Precisamente en el ámbito del derecho electoral, Virgilio Hurtado es uno de los grandes propulsores y además los que más conocen la materia. En su experiencia en el dictado de cátedra en San Marcos, en la Escuela de Ciencia Política y en otras universidades, y eso ha marcado un derrotero, digamos, para los que estudian ciencia política, porque antes no era una materia de preocupación. Y creo que esa tendencia ha ido enteciendo precisamente en estos tiempos, en los procesos electorales, coyunturales también, se necesita un mayor conocimiento especializado en la materia. Conozco de estudiantes de ciencia política y algunos profesionales que están preocupados precisamente en aprender la materia, pero que no encuentran muchos referentes en el país y muchas publicaciones especializadas, ¿no? Sin embargo, las que tú has mencionado son unos referentes importantes como personas, tanto como publicaciones. Y precisamente en el campo ya propiamente del derecho electoral y de los contenidos, ¿cuál es la temática? Si haces un listado de temas de derecho electoral, ¿cuáles serían esas materias? Bueno, el derecho electoral, hay un profesor que siempre me ha servido de referente y que también ha sido magistrado en México,
y que es citado por Nolen, el profesor Flavio Galván Rivera. Él decía que para que exista el derecho electoral tiene que existir, ¿no?, un conjunto de normas que regulen la materia. Tienen que existir tribunales electorales que apliquen esas normas, ¿no?, que regulan los procesos electorales. Y tiene que existir también literatura que desarrolle la doctrina. Cuando hablamos de derecho electoral, hablamos básicamente del tratamiento del derecho a elegir y ser elegido. El derecho de sufragio es el corazón del derecho electoral, sufragio activo y pasivo, porque en base al ejercicio de estos derechos se va a erigir, si cabe el término, un desarrollo de las conductas que van a tener que realizar los ciudadanos para ejercer ese derecho y las competencias que van a asumir los órganos que integran la estructura en materia electoral del Estado para poder encauzar y realizar, hacer y concretizar el principio de soberanía de la voluntad popular. A través del ejercicio de esos derechos de elegir y ser elegido, se materializa el principio de soberanía de la voluntad popular, porque la elección es un procedimiento a través del cual un colectivo conformado por electores van a expresar su voluntad política. Cuando hay un plebiscito, el pueblo se pronuncia, el plebiscito de la incorporación de Tacna, que esto de moda por el aniversario de Tacna, hace poco, ¿no? Cuando hay un referéndum, el pueblo se pronuncia, va a emitir una voluntad política a través de las urnas. Cuando elegimos a una autoridad, la función del sufragio, generar gobierno, el pueblo también participa. Entonces, el sufragio, en su modalidad activa o pasiva, es el corazón del derecho electoral. Y eso pues lo encontramos muy bien explicado en tratadistas, pues en toda la literatura española y mexicana que ha abordado el tema de la definición del derecho electoral. Claro, interesante. Y eso me trae a colación la relación del sistema electoral con las formas de gobierno y también con los sistemas políticos. Cuando uno dice, no como solo discurso, que las elecciones deben ser libres, periódicas y competitivas, ¿no? Que es la naturaleza propiamente de una democracia representativa pluralista. No todos los sistemas políticos cumplen con esos tres requisitos, digamos, ¿no? ¿Qué relación tiene eso con una forma de gobierno, hablando de los modelos presidencialistas o parlamentaristas? O sea, porque entiendo que el sistema electoral, uno no puede copiar un sistema de un país a otro mecánicamente, ¿no? Porque tiene que ver el contexto, las normas. En el caso del Perú, el sistema electoral es en referencia a algún modelo de otro país. ¿Por qué seguimos este modelo de sistema electoral? ¿O es una cuestión sui generis acá de nuestra patria? Bueno, el Perú, por tradición, ¿no?, adopta, después de San Martín, evidentemente, ¿no?, desde nuestra primera constitución, en 1822, adopta la forma republicana de gobierno. La forma republicana de gobierno rompe con el esquema de el poder absoluto de los monarcas. Primero, ¿por qué? Porque quienes van a asumir la máxima responsabilidad de conducir los destinos de un país a través del ejercicio de la presidencia de la República van a ser elegidos por el pueblo y no nominados por el derecho hereditario real. Eso nos lleva a otra situación. Nos lleva a que el Estado, la sociedad, genere un conjunto de reglas que regulen cómo se elige a estas autoridades. Algunos países, en ese tiempo, en los albores de la República, delegaban esa función a sus parlamentos. En Inglaterra hoy existe una monarquía constitucional. El rey, elegido por las reglas de transmisión hereditaria de la corona, y
un jefe de gobierno que es elegido por representantes del pueblo, elegidos por los ciudadanos, a su vez, ¿no? Y los regímenes políticos o las formas de gobierno, sean a través de democracias, aristocracias, van tomando una forma legal, ¿no? Cuando esas fórmulas legales toman como base el principio de elección, como tú bien has dicho, transparente, limpia, ¿no? Una elección en un trámite regular, ¿no? Entonces vamos a contar con un sistema que va a tener un sentido representativo, un sistema, ¿no? Una configuración del poder representativa. Y eso hemos visto que en las distintas constituciones ha conllevado a que el Perú tenga una tradición republicana, pero también acentuando el presidencialismo norteamericano. Pero se le han añadido otras instituciones, como por ejemplo la de la presidencia del Consejo de Ministros, que para juicio de algunos hace que nuestra configuración del régimen de gobierno sea un híbrido, sí, ¿no? Porque en Estados Unidos, que es la madre del presidencialismo, ¿no? Porque nuestro presidente del Consejo de Ministros no es un jefe de gobierno no, español, ¿no? No, y tampoco es un elemento gravitante para la configuración del presidencialismo. El presidencialismo norteamericano no tiene un jefe de gobierno, ¿no? Pero a la luz, por ejemplo, del análisis que hacen los profesores españoles, dicen que esta institución, ojo, la comparte también el Ecuador. Cuando escuchaba a los profesores españoles que venían a enseñarnos, nos decían de que es una figura muy importante, que no ha sido debidamente valorada en el análisis jurídico y político de los especialistas. ¿Y por qué es importante? Porque cuando hay una crisis política, el que es el salvavidas del presidente es el presidente del Consejo de Ministros, con su dimisión. La crisis se salva cuando renuncia el presidente del Consejo de Ministros. Si no existiese un presidente del Consejo de Ministros en países que no tienen una sólida estabilidad política y democrática, el presidente sería la víctima o el responsable y tendría que robar su cabeza. Entonces, ese tipo de instituciones que aparecen como híbridos le dan cierto sentido, ¿no? a la configuración política del Poder Ejecutivo, y también contribuyen a darle cierta estabilidad cuando existen crisis, y crisis de gabinete. Entonces, ¿la solución dónde está? En cambiar de gabinete. Y lo importante que es que el presidente llegue pues a cumplir con el quinquenio, cuatrienio del mandato según sea establecido en la Constitución. O sea, no tenemos en realidad un presidencialismo en su configuración pura norteamericana, pero sí con unos añadidos que inclusive para algunos especialistas es una versión mejorada. Sí, ¿no? Porque cuando uno lee a Paniagua y dice, pues, el régimen político, la forma de gobierno en el Perú es presidencialista, pero uno lee a otros constitucionalistas y dicen, no, es semipresidencialista. Y hay otros que sostienen que es híbrido. Pero sin embargo, tienen todos esos componentes que acabas de mencionar. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Y eso hace más curioso y en el análisis, pues, que no lo hacemos nosotros, sino especialistas extranjeros, le dan un peso gravitante. Ahora, hay algo que también es cierto, ¿no? Hablando de este tema, es que hoy en día la estabilidad política de un país no solamente se mide por la estabilidad presidencial, que cada vez está más garantizada. El Perú ya tiene como 45 años, yo le llamaría de administración civil de la cosa pública. Todos nuestros presidentes han sido civiles. El militarismo ya quedó desterrado en el Perú. No somos Costa Rica, que desde 1949 tiene un continuum democrático mucho más estable, ni el Uruguay tampoco.
pero hemos logrado ya para nuestra historia un récord de Guinness, ¿no? A pesar 45 años de administración civil de la cosa pública. A pesar de tener presidentes o presidentas como Dina Boluarte, ¿no? A pesar de eso, ¿pero por qué? Porque son situaciones que por fortuna están cubiertas por la Constitución. O sea, no es ilegal que ella sea presidenta, porque está dentro de una previsión constitucional establecida de sucesión del mandato. Claro, no es lo usual, no es lo que normalmente debe ocurrir, pero es producto de una sucesión presidencial en un contexto determinado. Y claro, en ese continuum, como te decía, en ese continuum democrático que hemos tenido, ya el cambio de ministros hoy en día también afecta a la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque cada ministerio es responsable, o sea, tiene muchas responsabilidades en la inversión pública, en el desarrollo del país, en el desarrollo de proyectos de suma importancia, que cuando cambian de ministros se ven truncados, se ven frustrados, y a veces ese tipo de interrupciones hace que no fluya esa dinámica tan importante en el Perú que ha sido las relaciones entre el sector privado y el Estado. El Estado hace inversión pública, convoca licitaciones, convoca a concursos públicos, los privados postulan. Y a veces esos cambios entorpecen la marcha de la ejecución de los contratos, ¿no? Entonces, hoy en día también la inestabilidad ministerial pone su grano de arena en esas obstrucciones a la fluidez que debe existir en este ámbito de la inversión pública en obras pues de trascendencia, ¿no? Claro, has mencionado varias veces el tema de las crisis. Me hace recordar, años atrás uno leía el prólogo del libro El futuro de la democracia de Norberto Bobbio, ¿no? Y cuando le preguntaba a Bobbio si la democracia está en crisis, él decía que la democracia siempre ha estado en crisis, ¿no? Y que no hay que asustarse sobre el tema, que el asunto es ir cómo va solucionando esas crisis, ¿no? Uh-huh. Y de la democracia en general. Pero en particular, el sistema político, ya yendo un poco a la pregunta que te quiero formular, tiene que ver, uno dice que para que mejore el sistema político o el Estado, algunos sostienen que hay que cambiar la Constitución, es el discurso de varios, ¿no? Y prefieren hacer cambios de ese tipo a hacer reformas. Las reformas políticas que se han implementado en la última década en el Perú, algunas con cierto consenso y otras no, traen consecuencias. Y voy a solamente mencionar dos casos. No sé si estamos preparados para la bicameralidad, porque es una reforma solicitada, digamos, por ciertas élites o partidos, porque si uno le consulta al pueblo, la gente, claro, con escaso conocimiento de cómo funcionan estos sistemas, dice, no, bicameralidad no, pero ya no hay un conocimiento pleno sobre el tema. Y lo otro tiene que ver con el sistema electoral. Las reformas, si tú tuvieras que hacer alguna... Primero, si estás de acuerdo con el modelo bicameral, si eso va a mejorar el sistema parlamentario o el sistema político, y si el sistema electoral que tenemos actualmente responde a una realidad, a una exigencia del sistema propiamente, o qué cambios harías tú, Virgilio. Mire, qué interesante tu pregunta, porque cuando la Comisión de Constitución convocó un conjunto de especialistas para que opinemos sobre los proyectos de reforma a la bicameralidad, que en ese tiempo presidía la comisión el doctor Nano Guerra García, yo tuve que retomar algunos análisis que había hecho una década y media atrás. Y claro, no es que un sistema o régimen sea mejor que el otro. Lo que ocurre es que cada uno va a ser útil en determinada coyuntura. ¿Y por qué llegué a esa conclusión? Porque si tú te das cuenta, los congresos constituyentes son unicamerales. ¿Y por qué son unicamerales? ¿Por qué las asambleas constituyentes no son bicamerales?
Porque tiene un objetivo: estatuir la sociedad y el Estado en una constitución. Y tiene que ser rápido. Entonces, ante situaciones de transformación célere, como de salir de un Estado feudal a un Estado capitalista, el unicameralismo te va a ser útil. Pero cuando ya tienes el andamiaje legal de un sistema puesto a prueba de balas y que ha venido funcionando, entonces, ¿qué necesitas? ¿Cambiarlo o darle seguridad jurídica? La coyuntura va a determinar qué régimen es el que va a ser más útil. Y ahí comprendí a Fujimori. ¿Por qué? Porque veníamos arrastrando. En el siglo pasado, el Perú ha sufrido grandes transformaciones, pero ha venido arrastrando normativa de los años 800, de las reformas de los derechos sociales de comienzos del siglo pasado, las reformas de los militarismos, y cuando llegamos a la década de 1980, ¿no?, al retorno de la democracia, nos encontrábamos con un andamiaje legal que arrastraba muchas contradicciones en casi todas las materias. ¿Y qué se requería? Se requería adecuarlas a un nuevo formato que permita al país, pues, sentar las bases y de redefinir, ¿no? Porque no olvidemos de que en los 80 estábamos todavía en ese periodo de Guerra Fría, claro, en donde nuestros políticos no sabían si irse a la derecha o irse a la izquierda. El mismo Alan García, ¿no? Claro. ¿No? En sus reflexiones, ¿no?, señala: yo no me di cuenta en mi primer gobierno que el mundo giraba hacia la derecha. Porque si se hubiera dado cuenta a finales de los 80, otro hubiera sido la historia. Efectivamente, efectivamente. O sea, estamos hablando de un dilema que prácticamente absorbía a todos los políticos de la tierra, salvo algunos que ya se dieron cuenta, ¿no? Chile tuvo reformas más tempranas que las nuestras, que luego nosotros en materia previsional, por dar un ejemplo, hemos copiado, hemos importado, ¿no? Pero no se dio en todos los casos. Entonces, pues, bajo esa coyuntura de modernización del país, de dar una adecuación célere y efectiva al andamiaje jurídico, como resetearlo de nuevo y actualizarlo, ¿no?, para esa coyuntura el unicameralismo fue de suma utilidad. Sirvió. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aceleraba los procesos parlamentarios de transformación de las leyes. Y con la nueva Constitución, prácticamente el Congreso, si tú recuerdas, aprueba casi todas las leyes orgánicas de los organismos públicos. Ese Congreso, ese CCD del 92 al 95, aprueba la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, la Ley Orgánica de la OMPE, de RENIEC, del nuevo Tribunal Constitucional, la del Ministerio Público no, porque seguía por un tema muy sensible de la intervención al sistema de justicia, ¿no? Pero la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, de casi todas las instituciones, ¿no? Ese CCD es el que aprueba las leyes, no solamente aprueba la Constitución, sino todo ese andamiaje, ¿no?, que va a ordenar la estructura y funcionamiento de los organismos, ¿no?, de los poderes del Estado y de los organismos públicos autónomos. Ahora, ha pasado el tiempo, ¿no? ¿Y qué necesitamos? ¿Necesitamos vivir permanentemente en esas transformaciones legales radicales? ¿O necesitamos más de estabilidad y seguridad jurídica? Y ahí la bicameralidad cobra sentido, ¿no? Tal vez la gente o el común denominador de los ciudadanos, que ve pues también con preocupación que a través de una bicameralidad se abren la cantidad de escaños para los partidos políticos, que son instituciones que se encuentran algo desprestigiadas, entonces no valora, ¿no?, a la Cámara de Senadores. El criterio de evaluación de los ciudadanos va más por el ámbito presupuestal, sí, y ese arreglo entre las élites, digamos, ¿no? Entonces, claro, no se siente identificado con el sistema. Bueno, no, los parlamentos nunca son queridos. Claro, tiempo, pero tiene un valor, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente en el perfil para la elección de los parlamentarios
ahí sí yo participé, porque en ese tiempo yo era asesor de un parlamentario y trabajamos un proyecto de ley para retornar a la bicameralidad y se consignó como requisito en la propuesta que que los senadores estén sujetos a los mismos requisitos establecidos para los vocales de la Corte Suprema y miembros del Tribunal Constitucional. Por eso ahí viene la edad. ¿Por qué la edad tan alta? Porque si el artículo 39, creo que es el 39-40 o el 41 de la Constitución, establece cuál es el nivel jerárquico de la función de los altos funcionarios públicos, y están en ese nivel los congresistas y los vocales de la Corte Suprema, entonces deberían tener o compartir los mismos requisitos. Además, darle al Senado, ¿no?, esa visión de que lleguen al Senado pues los ciudadanos con mayor experiencia, más ilustres, que tengan pues en sí el peso de los años de haber trabajado, porque no hablamos de un requisito discriminador, porque no se pide tener maestría, tener un doctorado, sino que llegue al Congreso gente madura, que tenga sabiduría por el peso de los años. Que tenga formación política. Sería lo deseable. O sea, Sería lo claro, deseable. porque la formación política es distinta a tener los títulos o maestrías o doctorados, ¿no? Claro. Pero eso significa hacer escuela política. Y que tengan trayectoria política. Ajá, claro. Que hayan participado en el ejercicio de cargos representativos, desde regidor, alcalde, o regidor provincial, o consejero regional, pero que lleguen con un bagaje de conocimiento que les permita aportar a la decencia, a la política, y hacer de la política un cargo honorífico, no para servirse de la política. Y claro, y perduró ese requisito pues de la edad. Hasta ahora muchos están disconformes, pero qué bueno que lo digas. era la esencia del Senado romano, ¿eh? Uh-huh. Por eso era Senado, Claro, los claro, electos, las personas claro, que tenían mucha más experiencia en la sociedad claro. llegaban a... Con Virgilio uno pudiera conversar horas de horas, porque uno aprende mucho de la pedagogía de Virgilio. Lo comprometemos a otros programas más. Es más, hemos estado hablando en interna de hacer nuestro programa de educación política, que creo que sería importante en estos tiempos que necesitamos que nuestra población, la ciudadanía, eleve su cultura política y cívica y sepa elegir. Y entonces entramos a la última parte de la entrevista, Virgilio, donde ya nos gustaría conocer algo ya en lo personal de tu proceso de formación intelectual. ¿Con qué pensador con qué pensador político te identificas o con qué intelectual de repente ha marcado un poco tu vida, que sea un referente en tu trayectoria? Muchísimos, ¿no? Me apasiona Sartori, me apasiona Bobbio, me apasiona Dieter Nolen, ¿no? Y en la literatura, pues, con el tiempo, Mario Vargas Llosa, porque a veces no entendemos a los personajes en su contexto y en su vida, ¿no? Pero con Mario Vargas Llosa sí he visto su trayectoria evolutiva, al margen de que sea nuestro único Nobel, ¿no? He visto su trayectoria evolutiva, ¿no? Yo crecí con lecturas de Vargas Llosa en el colegio, ¿no? Una de las obras que me impactó fue El duelo, en el libro Los jefes. Una narrativa perfecta, hasta me hizo llorar. Otro literato con el que me identifico es Vallejo, pero hay una obra en especial, el Paco Yunque, es la que me hizo llorar también. Mira, eso significa que... Eso demuestra que tengo sensibilidad. Qué bueno. Pero sí. Y lo digo con hidalguía. ¿Por qué? Claro. Porque a veces la lectura te lleva a comprender situaciones que no las has vivido o que en algún momento las vives de otra forma. García Márquez también me gusta muchísimo. Y he visto también la evolución de García Márquez, ¿no? Desde, por ejemplo, una obra pequeña, ¿no? El coronel no tiene quien le escriba, hasta El amor en los tiempos del cólera. Ves el cambio, pues, en la narrativa, en la prosa. Impresionante, ¿no? ¿Eres un amante de la literatura? Amante no, pero me gusta porque
me permite escapar de las obligaciones cotidianas. No Porque el derecho es muy formal. Sí, Ujú. sí, no, claro, leo en derecho, ¿no? Leo en sistemas electorales mucho, pero la literatura, pues, te permite escapar. Te da un espacio a la Y imaginación. sí, 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 es diferente. Y, y algo más, ¿no? Una obra que me gustó muchísimo fue No me espere en abril, de Bryce Echenique. Después de Julio, o sea, me gustó más esa, ¿no? Sí. Mira, qué interesante esa faceta, no muy conocida por la gente que te frecuenta. Y bueno, cambiando un poco de rubro ahí, históricamente, de lo que conoces del Parlamento, ¿con qué parlamentario te identificas? Marquen su ideología, o sea, como parlamentario propiamente en nuestra historia republicana. Cuando recién ingresé al Parlamento, entrabas a lo que había sido el recinto del Senado, en la sala Porras, ves el cuadro de Porras Barnechea, Ah, ¿no? claro. Claro, ¿no? Leí también sobre Porras y Cuando uno lee su discurso de Porras, pues claro, impresionante, claro, ¿no? impresionante, ¿no? Ujú. Pero también hay un personaje que fue parlamentario y que sirvió al país con el ejemplo, como fue Ayala Torre, ¿no? El acto simbólico de cobrar un sol, ¿no? Dice mucho del amor de Ayala de la Torre por el país. Pero no es el único parlamentario al que he admirado, ¿no? De los que he visto. He admirado a Bedoya Reyes, he admirado a Javier Vallerriestra, Grandes González oradores, ¿no? Olaechea, Claro. ¿no? Claro, ¿no? Otros oradores más parcos, pero con un sentido de profundidad enorme, ¿no? Javier Alborlandini, Sí, sí, sí. Enrique Chirino No, sí, sí, Soto, sí. que no era un extraordinario orador, pero era contundente. Sí. Razonamientos jurídicos Sí. contundentes, ¿no? Así es. Entonces, Hay perfiles eh, de parlamentarios, uno se da cuenta, sí, ¿no? sí, sí, sí. Desde los fiscalizadores hasta los propositivos y Sí, hasta claro, los ¿no? muy demagógicos, ¿no? Claro, Sí. Fernando Olivera yo le he gozado en el Claro. Parlamento y también Ujú. era un fiscalizador, pero con una oratoria, Sí, pues, sí, sí, sí. bien punzante, ¿no? Pero Ujú. Javier Díaz Canseco, Javier, sí, que en paz sí, descanse, sí, sí. Javier Díaz Canseco, ¿no? Un titán, Sí, un he leído titán, he visto, bueno, también lo hemos gozado en el Parlamento, ¿no? O sea, claro. lastimosamente falleció, tenía Sí, todavía lo sé. un largo recorrido, pero así es la vida también, Y pues, el estilo de Breña Pantoja, de ¿no? Con Breña los también, papeles en la sí, mano, sí, pero con una ironía tremenda también sí, para, sí, Rolando Breña sí, Pantoja, sí. Es gente que sumó sí. muchísimo, ¿no? Mira, paradójicamente uno critica a los partidos tradicionales, los políticos de antes, y cuando uno ve la foto de ahora con con lo anterior, pues a veces la gente dice, oye, prefiero lo de atrás, ¿no? O sea, la historia te está demostrando de que no todo lo nuevo a veces es mejor, ¿no? sí, es gente que tal vez tenía mucho más oficio y tal vez tenía un amor a la función, ¿no? Qué pena y sí lamento que durante ese periodo no haya sido recompensado con el desarrollo económico que el Perú ha tenido. A veces Sí, es cierto. en la lucha interna despreciamos mucho ese crecimiento económico, pero cuando salimos al exterior y vemos cómo viven los hermanos de otros países Países, sí. latinoamericanos, Ujú. en realidad terminas concluyendo que hemos sido bendecidos. Sí, 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 No solo por las riquezas sí. naturales, sino por la libertad y por la forma en que en el Perú la gente puede desarrollar, tal vez no como en Estados Unidos u otros países desarrollados, pero sí puede desarrollar su proyecto de vida. Y lo veo en cada emprendedor que es ahora capaz de formar a sus hijos en universidades particulares. Veo, eso no se veía cuando yo tenía 5 años. Todos estábamos condenados a luchar por una vacante en una universidad Nosotros nacional. provenimos de universidades nacionales, pues, De ese claro, tiempo, claro, de ese claro, tiempo. así es. O sea, si nosotros pudiéramos decirle a los chicos que ahora Ujú, viven ujú. un destino distinto, tenemos que decirles que valoren lo que ahora hay. Sí, Y es cierto. muchísimo. Sí, antes no teníamos esa No posibilidad. teníamos esa posibilidad, Así efectivamente. es. Bien, estamos llegando a la parte final de su programa Diálogos Politológicos y quiero pedirle una reflexión básicamente a los jóvenes.
respecto a lo que estamos viviendo y a la comunidad politológica que nos está viendo y nos está escuchando a través de nuestras plataformas? A los jóvenes, decirles que se preparen. Bueno, en principio, que ellos no son el futuro del país. Ellos son una realidad inmediata. Y que se preparen para lo que les toca vivir. Y de manera responsable. Porque un ciudadano responsable no solamente realiza su proyecto de vida personal, sino que tiene también derechos y obligaciones para con su comunidad. La primera comunidad que van a formar seguro va a ser la de su familia cuando tengan sus hijos. Y luego van a tener que asumir responsabilidades para que el entorno en el que sus hijos van a vivir sea un entorno que los proteja y que permita el desarrollo de todos. Nadie quiere para sus hijos la anarquía, la violencia, y nadie, ningún padre, tiene la idea de traer hijos al mundo para que los hijos mueran en una guerra civil. Y necesitamos por eso de que ustedes se preparen para que sobre ustedes esté el cimiento de una democracia próspera, donde nuestros hijos puedan crecer, desarrollarse por los siglos de los siglos. Y para la comunidad politológica hay que tener mucha fe en el Perú. El Perú es un país muy rico. Lo que falta es perfeccionar la actuación de las personas a las que les vamos a encargar la responsabilidad de gobernarnos. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Contribuir a que la gente y los ciudadanos elijan mejor. ¿Qué es elegir mejor? Conocer a tu candidato y sobre todo conocer anticipadamente qué tienen en la mente los candidatos, qué tienen en mente hacer en el caso de que eventualmente le demos la confianza en el ejercicio de un cargo público con el voto que les vamos a dar. Y ahí los politólogos tienen pues un rol muy importante. Qué bueno, Virgilio, esa reflexión y este mensaje a nuestros estudiantes, egresados y profesionales en la ciencia política y otras disciplinas también que por autoformación se dedican también a esta materia, y que el día de hoy hemos inaugurado este programa precisamente con no es politólogo, pero es cuasi politólogo por autoformación y conocimientos, y que, bueno, este espacio de reflexión, de diálogo y debate siempre será una ventana de aprendizaje y de conocimientos para todos los que nos ven a través de diversas plataformas. Y bueno, el agradecimiento, Virgilio, por tu presencia el día de hoy, y nos vemos en una próxima oportunidad con su programa Diálogos Politológicos.